Bueno, dos cosas. Primero, mi queja formal ante Mario porque excluyó a la hincha de un glorioso Defensor Sporting, así que no te escuché, pensé que... Sobre todo por ser defensor. No, fuera de broma, primero disculpas. Yo no sé si fue una estrategia de mi equipo para que ustedes pudieran desayunar tranquilos sin tener que escucharme, pero tenía 8:30 agendado, si no, yo estaba a las 8 en punto. La vida me enseñó a ser puntual, a respetar los horarios de todo el mundo, así que en este caso quiero pedir disculpas, pero lo teníamos agendado 8:30. Segundo, bueno, estamos en una etapa de esas que sin duda importan al país y creo que toda elección democrática siempre importa porque es una instancia en donde el país va decidiendo su futuro. De todas formas, me da la impresión que esta elección, y no porque esté yo, porque creo que es una casualidad absolutamente de la vida, porque ni siquiera yo en mi vida había pensado tener una carrera política que estoy teniendo. Mi vida agarraba, como ustedes saben, para otro lado. Acá he saludado, me he encontrado con gente que me conoció en mi vida industrial, empresarial y de generador de tecnología, pero sin duda es un momento bien especial, porque el Uruguay está inmerso en un mundo que tal vez, y a veces me preocupa, no todo el mundo ha terminado de comprender a cabalidad en qué desafío de cambio estructural estamos. Hace unos 40, 50 años, sobre todo, no voy a ponerme a contar las explicaciones que algunos les dan, pero hay análisis bien interesantes, de Hobsbawm, ahora leyendo a Harari, a Yuval Harari, uno a veces se impresiona algunas cosas, pero hace 40, 50 años, o máximo 60, la humanidad empezó a tener un desarrollo en el cual ya no eran algunos sectores de la sociedad, élites, que accedían al conocimiento terciario y a partir de ese conocimiento podían generar tecnologías, innovaciones, que claro, cuando eran poca gente los que llegaban a tener esas posibilidades, el mundo evolucionaba más despacio, las innovaciones eran menos, la creatividad, el emprendedurismo era una cosa mucho más ralentizada. Pero por determinadas razones explicables, pero muy largas de contar en esta intervención, el mundo empezó a ir acelerándose al haber un universo de gente, ya no solo los hijos de las élites, sino hijos de trabajadores, clases medias crecientes, etcétera, empezaron a acceder a la formación universitaria, a tener posibilidades de tener iniciativas, a formar su empresita, a ponerse a trabajar unos por un lado, otros por otro, pero ahora interconectados, no separados por ser muy pocos y distantes como eran años atrás. Las comunicaciones, por supuesto, colaboraron a la formación de que hubiera una masa crítica que explotara en cuanto a la capacidad de generar conocimiento. Conclusión, yo siempre recuerdo en el año 75, yo estaba en primera facultad, yo trabajaba, era boletero de un cine, ahí en el cine ABC, en la calle Constituyente y Minas. Siempre llegaba tarde a las clases porque bueno, como trabajaba terminaba tarde y empezaban temprano, me sentaba en el salón de actos donde éramos más de 300 alumnos todos juntos y me pongo a leer un documento que me había alcanzado de la Juventud Socialista, material muy interesante, que ya en esa época decía algo parecido a esto. En el mundo, el desarrollo, la riqueza de una nación cada vez depende menos y va a depender mucho menos de los recursos naturales que tenga la nación, aunque por supuesto bienvenido y bien importantes que son, cada vez más importante es el conocimiento y el desarrollo científico-tecnológico. El motor de la historia en el periodo que vivimos, años 75 estoy diciendo, decía ese documento, va a pasar a ser el desarrollo científico-tecnológico. Algo que me marcó a tal punto que cuando sacamos el gremio estudiantil clandestino, el SEI, que era parte de la ProFeu, porque no queríamos llamarnos FEU porque no nos había elegido nadie, éramos siempre militantes clandestinos, toda una discusión con otros queridos amigos de otro partido político que tenían por su lado la FEU. Yo escribía un editorial, el primer editorial, donde hablaba justamente de eso, de qué papel pucha teníamos los ingenieros en este mundo donde la tecnología iba a ser el motor de la historia del desarrollo y por lo tanto de las posibilidades de justicia, desarrollo equitativo, inclusión social. Ahora bien, eso que era casi predictivo
era una prospección en aquel momento. Hoy no es que sea una prospección, ha ido mucho más rápido de lo que tal vez siquiera soñábamos en aquel invierno del 75, donde un estudiante de ingeniería leía un documento recibido de ni sé dónde, porque era todo muy compartimentado. La resistencia obligaba a tener todo, nadie sabía el nombre, nadie sabía, era todo muy compartimentado y clandestino. Pero la verdad es esa, hoy se habla de que el conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Si alguno en los últimos, hace 10 años ha participado en algunas de las exposiciones que gente que viene del exterior y que empieza a mirar la perspectiva del mundo hablaba, hace 10 años, yo recuerdo que se hablaba de que ya asustados de que el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 10 años. Hoy se habla que se duplica cada 2 años. Se habla también de que 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a trabajar en oficios y en tareas que hoy no existen. Lo cual creo que tiene que conmover, a mí ya no tanto, ¿no? Porque ya estoy hasta jubilado de ingeniero, de repente puedo volver, igual no se preocupen, pero en definitiva a muchos de los que están acá les puede implicar que su saber hacer, lo que están haciendo hoy, de lo cual viven dignamente, se sienten felices, vuelven a la casa orgullosos de haber sido buenos trabajadores, haber cumplido con lo que les gusta hacer, de repente dentro de 5 años, pum, desaparece, no se hace más. Por lo tanto, primera constatación, que a veces a mí me preocupa, y esto explica en buena medida, aparte de una convicción de ser un hombre de diálogo, de construcción, como yo siempre tomo una frase de Mahatma Gandhi, dedíquense a construir, porque para destruir en ese ambiente hay demasiada competencia. Pero aparte de una vocación personal de construcción, yo creo que más que nunca el Uruguay, que le ha costado a lo largo de su historia tener políticas de Estado, políticas que impliquen acuerdos básicos, aunque después cada uno marque su matiz específico sobre cada tema, es tan importante. Pero lo cierto es que, señoras, señores, estamos en un contexto global de una transformación más que profunda y rápida que nos implica no andar durante 40 días, 50 días discutiendo sobre lo que dijo aquel hace 3 años, ni solamente sobre el pasado, donde por supuesto importa para aprender de los errores y remarcar los aciertos, sino saber que el país se enfrenta, estamos en un nuevo contexto, que existen nuevos desafíos y al haber nuevos desafíos también implica nuevas soluciones para enfrentar los problemas. Si no, vamos a quedar en un terreno donde la política pierde la perspectiva y vamos a hacer una gimnasia que en definitiva no va a conducir a nada al país. Como decía, además, este contexto implica un más que importante impacto laboral, lo vuelvo a decir, o sea, ya no solo tenemos el problema de formar a las nuevas generaciones en las habilidades, los conocimientos de la época, ver de qué forma generamos nuevas generaciones de muchachas y muchachos con capacidad, amor a la ciencia, con capacidad científico-tecnológica, pero además, sobre todo con capacidad de innovación, de emprendedurismo, de adaptabilidad al cambio, sino que además vamos a tener que pensar en esa estrategia de construcción nacional en que va a haber mucha gente que tal vez dentro de 5 o de 10 años, viviendo hoy muy bien, muy orgullosamente su trabajo, va a haber que recapacitarla porque lo que sabe hacer no va a servir más, va a desaparecer como tarea. Así de sencillo. Tenemos además otros desafíos, como es el impactante cambio climático y el problema medioambiental globalmente, que creo que a esta altura hay algún presidente de alguna república grande que lo niega, pero en general la humanidad entiende que, sin querer hacer comentario en ninguna persona conocida, pero todo el mundo entiende de que estamos viviendo un profundo problema climático que se va, climático y medioambiental, que va desde toneladas, miles de toneladas de plástico que contaminan nuestros océanos, la realidad de que se calcula que a raíz de eso, promedialmente los seres humanos, los habitantes del planeta, comemos 5 gramos de plástico por día, con lo cual estamos hablando de por semana, lo cual estamos hablando de cuarto kilo de plástico bien digerido anualmente, son promedio. Uruguay en realidad es un poco menos porque Estados Unidos e India andan en valores más altos, o sea que, pero por promedios estamos en los 5 gramos semanales, y aparte ni que hablar del cambio climático, que ya ha dejado de ser casualidad.
En este marco, además, por la propia lógica del sistema que vivimos, la concentración de la capacidad de desarrollo científico-tecnológico y los recursos financieros para permitir el desarrollo de la innovación y la inversión, que son los motores de la economía, hoy, en el día de hoy, sin duda, se concentra en pocos países y en pocas empresas, lo cual complejiza muchísimo más de qué forma un país construye un proyecto propio, un proyecto de nación de desarrollo con metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, además, estamos en una situación de, podríamos decir, ¿ya voy a empezar a cambiar? No empecé siquiera, qué bueno. Por otro lado, estamos en una situación de que estamos en una profunda batalla global por mercados, que en realidad se ha convertido en una batalla geopolítica, en particular entre dos naciones, China y Estados Unidos, que creo que todos sabemos el impacto que ha tenido en los últimos años y en particular cómo impacta directamente a veces en nuestras propias economías, como claramente ha sido el precio de algunos de los principales commodities que Uruguay exporta. Dentro de eso primero es el desafío. Creo que poco sentido hoy no pensar en clave estratégica, dejar un poco el inmediatismo, la visión cortoplacista que tal vez ha caracterizado por muchos años la realidad de América Latina, creo que es hasta suicida. No se trata de que una medida vaya a ser la panacea, se trata de objetivos estratégicos que te marquen metas hacia dónde ir, tratar de que cada medida abone en ir en ese sentido y a su vez una retroalimentación de información y de toma de decisiones con una cabeza abierta y moldeable al cambio que implique ir corrigiendo el camino para saber para dónde uno va. Ahora bien, por supuesto que si Uruguay fuera hoy el del 2002, nuestra situación, nuestras expectativas serían, hasta yo te diría que dramáticas, ¿no? Empezás en el fondo del pozo y además tenés que trepar el Everest. Sería un poco así la situación. Por suerte, tenemos que trepar el Everest, no olvidemos eso, no dejemos de pensar eso, pero no estamos en el fondo del pozo. Estamos en el Pan de Azúcar, ponele, ¿no? Tampoco estamos tan altos, pero estamos a unos cientos de metros. ¿Por qué? Porque como nación, y ahí no es patrimonio de una fuerza política, hemos ido construyendo como nación una notable estabilidad y solidez institucional. Tenemos instituciones confiables, tenemos independencia judicial de los tres poderes, tenemos una sociedad en general abierta al diálogo y a la tolerancia, tenemos una amplia matriz de protección social y eso sí, ahí sí ha influido mucho en los gobiernos del Frente Amplio. Hemos abonado muchísimo y acercado muchísimo a mejorar los índices de igualdad social, eliminando, avanzando mucho en la eliminación de los sectores excluidos, ya que el índice Gini, que es un índice que mide la desigualdad de la distribución del ingreso, la desigualdad social, en todos, con una serie de parámetros, marca claramente lo que ha sido el formidable avance en estos últimos 15 años del país, que alguno puede decir, ¿y qué me importa? Primero, creo que a todos nos tiene que importar desde el punto de vista humano, porque el día que dejemos de ser seres humanos con valores que nos preocupe el vecino y el dolor o el problema de cualquier persona, creo que estamos empezando mal. Pero además, que me cuente alguien un solo modelo de sociedad en estas condiciones, en este mundo que nos toca vivir, que pueda desarrollarse con diferencias sociales, en donde haya gente, parte de la sociedad que no alcance a dar un salto de calidad que necesitamos que lo dé toda la sociedad. O sea, es por un tema de valores importa, pero también un tema por ser un proyecto de nación que sea exitoso. Díganme si Japón, Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, cualquiera de estos países que en los últimos 30, 40 años ha pegado un salto de importancia en su capacidad de generar riqueza, si eso no fue acompañado en alguno de redistribución de la riqueza, de buscar igualar las oportunidades y el punto de partida, de dar condiciones de crear un futuro a cualquier habitante de su país, todos esos lo han hecho. Por lo tanto, es uno de los temas que creemos que es más que importante ese país que avance parejo, subiendo, porque justamente lo que se trata es no de repartir la pobreza, sino de repartir la riqueza, o sea, repartirla simultáneamente que crece. Tenemos además, creo, una agenda de derechos más que avanzada que también abona a esa visión y a esa fortaleza de país que viene solucionando problemas de discriminación en sus diversos aspectos. Hemos venido mejorando, aunque nos queda todo lo referente
a la infraestructura. Por suerte, si bien quedan desafíos importantes, lo tengo más que claro, hemos venido desarrollando soluciones infraestructurales bien importantes. Tenemos los recursos naturales que conocemos, que no es fundamental, pero bienvenidos sean, porque nos permiten, también es una definición del escenario que tenemos y sobre eso tenemos que construir políticas de desarrollo, por lo menos en algunos aspectos. Y además yo creo que en los últimos años se han demostrado valentía como nación para tomar algunas transformaciones profundas de lo que son las políticas estructurales, ni que hablar de la reforma fiscal, pero también la energética. Bueno, el otro día, ayer me agarraba una persona del exterior y felicitaba al Uruguay, porque por ahí está Ramón también, que con él construimos, cuando yo era ministro y el director nacional de Energía, una visión que parecía una quimera de mediano y largo plazo, que tenía objetivos. Allá en aquel año 2008 tenía objetivos al 2015 y al 2030, que implicaba diversificación de la matriz energética, de menor dependencia de los hidrocarburos como elemento importado y aparte de disminuir la emanación de dióxido de carbono, capacidad de desarrollar y derramar en la actividad productiva de desarrollo de conocimiento científico-tecnológico en las empresas vinculadas al sector renovables en el Uruguay. Bueno, tiene una serie de objetivos que determinaron que hoy Uruguay sea un ejemplo en el mundo y que cuando uno cuenta que hace 12 años, 13 años, Argentina y Brasil dependíamos del petróleo básicamente como complemento de hidráulica para nuestra matriz eléctrica, y Argentina y Brasil nos salvaban de los cortes eléctricos, que 2004, 2006 y 2007 eso pasó, estuvimos, créanme, a milímetros, si fuera una regla, a décimas de milímetros del corte eléctrico, producto de fundamentalismos económicos que habían determinado que el mercado resolvía todo y que no había que invertir en generación de energía, se iba a encargar el mercado. De la misma forma que en California no pasó y tuvo hace unos 20, 30 años cortes de energía eléctrica brutales, de la misma forma que en San Pablo no pasó, el mercado no siempre resuelve todo, más en temas de alto riesgo, incertidumbre como son los energéticos, y tuvo cortes de energía eléctrica, en ambos casos. En el caso de California costaron billones de miles de dólares, en el caso de billones de dólares, en el caso de San Pablo también miles de millones de dólares. Acá estuvimos a un pelo de eso y hoy, a 12 años de eso, nuestra matriz energética nos damos el lujo de tener un 32% de la matriz de generación de energía eléctrica en base a energía eólica, que había cero en el año 2008. El 2009 fue que inauguramos, creo que el primer parque eólico de UTE, 2008, fin de 2008. Pero está, 2008, primeros meses del 2008 teníamos cero energía eólica, teníamos cero energía fotovoltaica, la biomasa eran 2-3% de la generación de energía eléctrica y algo de hidráulica que dependía mucho, algo bastante hidráulica, pero dependía mucho de la pluviometría. Aquellos años fueron bastante embromados para el régimen de lluvias y la generación eléctrica, y el resto derivado de petróleo carísimo. Hoy la realidad, a 12 años de esos, es que tenemos 32% de energía eólica como parte de nuestra matriz energética, que había cero, 4% de fotovoltaica, que había cero, 6% de biomasa, que había 2-3%, y después tenemos el resto hidráulica, salvo 2% que todavía sigue siendo de energía derivado de petróleo. Ahora bien, vayamos a la otra parte, el consumo, eso es la producción. El consumo tenemos, de lo que consumimos, 78% lo consumimos los uruguayos. ¿Se acuerdan, no? Hace años Argentina y Brasil nos salvaban los cortes. Hoy 28% de lo que producimos, 78% lo consumimos los uruguayos, 22% es exportado. Por lo tanto, ese 2% que lo generamos en base a la quema de hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, termina en el exterior. De todas formas, ha sido un cambio profundo porque hubo una política que buscó sentar los pasos, delinear estrategias, lograr la interacción público-privada, y hoy es un ejemplo en el mundo. Uruguay es referencia en el mundo. Ojalá eso, que no parece tan difícil de hacer, aunque hubo mucha gente, yo estaba en el Senado, a un querido senador de la oposición del Partido Nacional, le escuché unas 5 veces decir que el Uruguay no tenía política energética, todavía no se estaban viendo los resultados. Igual, todo siempre da para pegar y para cuestionar esa especie de la maldición de la crítica, de que estar en la oposición implica criticar todo, que también lo hicimos cuando éramos oposición. No nos liberemos de prendas o de errores, aprendamos
de los errores y siempre pongo como ejemplo la creo que muy buena ley de puertos que no fue votada por nuestro Frente Amplio. Pero qué importancia, ¿no? Y hay que tener eso y eso son transformaciones que se han ido haciendo. Luego, creo que además claramente hubo un manejo responsable de la economía. Creo que decir otra cosa sería pecar de una necedad descomunal. El Uruguay ha tenido una estabilidad macroeconómica en un periodo largo de tiempo, con crecimiento continuo que nadie puede cuestionar. Y recordemos que el famoso viento de cola, que parece que a algunos se quedaron trancados o por lo menos dejaron de informarse, hasta el 2008 se informaban. El 2008 tuvo un impacto importante, porque en el 2008 fue la época cuando tuvimos la crisis hipotecaria que inestabilizó los mercados internacionales. Acá está Alvarito, que en parte fue culpa de él la crisis, porque asumió como ministro de Economía y a la semana la crisis hipotecaria, ¿no? Yo a Álvaro en aquella época le pedía 99 números para jugar la quiniela, porque el que él no me dijera el número que yo jugaba, porque asumir de ministro de Economía en un momento decreciente, de buenas expectativas, y a la semana de ser ministro, crisis en el mundo y el sistema financiero, parecía ser el rey de la mala suerte, ¿no? Pero supimos navegar con el timón de Álvaro con estabilidad y con capacidad como para seguir creciendo. Luego, y bueno, ya 2015 en adelante, ya creo que ustedes saben que eso ha sido cualquier cosa menos viento de cola. Como yo digo, 3 años de viento de cola, unos 5 años, 6, 7 años con cierta viento de costado e inestabilidad, y luego 5 años prácticamente, no, 5 años con viento en contra y mar tempestuoso. Esa es la realidad. El que diga que llevamos 16 años de viento de cola está muy alejado de la realidad, se equivoca. Por lo tanto, lo bueno es que a pesar de todas estas diferentes circunstancias, el país ha mantenido una línea de crecimiento, no sin alertas, no sin problemas. Obviamente, cualquier economía quiere tener todo tranquilo, desarrollarse, que en el mundo te compren todo, se produzca lo que produzcas, pero creo que ha habido una estabilidad y un proyecto que ha tenido capacidad de crecer, repartir y transformar la sociedad. Y creo que algunas cosas lo marcan, ¿no? O sea, una deuda neta que es históricamente baja para la realidad del país, reservas, deuda neta, lo que importa, ¿no? Porque hay gente que habla de la deuda bruta. Me parece que tiene que repasar algunos conceptos. Deuda neta relativamente baja, reservas que nos permiten tener certeza de cumplimiento de obligaciones por un buen tiempo, un país que ha seguido creciendo, el mantenimiento del grado inversor, que ha vuelto a crecer después de caer, nos preocupaba por supuesto la caída de la inversión general, pero también en particular la inversión extranjera, que en el último periodo ha vuelto a crecer, niveles de riesgo país que son históricamente bajos. Bueno, y ahora uno compara con Argentina y con Brasil, sobre todo con Argentina, y dice qué bajo que estamos, ¿no? Y qué suerte, pero que marcan una expectativa de cómo somos vistos, que son también fortalezas hacia la realidad. Sí tenemos un problema, que no hay que dejar de decirlo, un problema que yo tengo, no, iba a decir que no tengo agua, pero tengo agua. ¿Está bien? Sí tenemos un problema que es preocupante, pero controlable, que es el déficit fiscal, donde obviamente tenemos que tomar una serie de medidas para controlarlo y después, bueno, y el gran objetivo es que sabemos que la mejor solución económica para cuando uno tiene problemas o tiene un horizonte inestable o para cualquier solución, para cualquier problema es reactivación económica, crecimiento, pero la inversión es el principal elemento, o sea, de los 2 problemas que tenemos, el déficit fiscal, mejor dicho, el problema más grande que tenemos en cuestión de macroeconomía y de economía, es abordable por el lado de, primero, una serie de medidas de reactivación económica, que vamos a hacer planteos concretos, y bueno, y después a través de lo más importante, que es un uso inteligente del gasto público, logrando racionalizar algunos aspectos que ya vamos a hablar. De todas formas, yo no quiero generar una visión negativa. Me acuerdo que en la fábrica, cuando me tocó ser parte de un equipo que se dedicó a hacer cosas raras en Uruguay, ahora
no tan rara, pero hace 25 años eran casi de marciano hacer lo que hacíamos. La consigna nuestra, porque aparte no teníamos otra forma de sobrevivir, si no nos pegamos un tiro, porque producir tecnología y bienes de capital automatizados hace 25 años en Uruguay era como decir, estás loco. Bueno, hubo gente que me dijo que estás loco, dejás un trabajo bueno para irte a eso, que es como tirarte un abismo, bueno, pero está bueno, es parte del emprendedurismo, de las cosas que tenemos que lograr los uruguayos. Pero en definitiva, la consigna debe ser siempre que los problemas se conviertan en oportunidades y no salir llorando a que papá o mamá me solucionen los problemas, sino salir a ver de qué forma, qué tiene que hacer uno para transformarse y para lograr hacer que el problema se convierta en una oportunidad. Sabiendo que eso aparte tenemos que mantener la identidad uruguaya, que es lograr desarrollo pensando y con el centro en el ser humano. Creo que es una seña de identidad que no podemos perder o que por lo menos nosotros no estamos dispuestos a perder. Eso sí implica alcanzar un país abierto al mundo y que sea un modelo para enfrentar estos desafíos globales del siglo XXI. Yo creo que el Uruguay tiene las condiciones, por sus características, por su homogeneidad cultural, por su relativa homogeneidad social, pese a que sabemos que hay problemas que nos duelen y nos preocupan, como para poder aceptar este desafío. Y ahí vamos a ver algunos principales objetivos que tenemos para afrontar y para prepararnos como nación para abordar este complejo desafío y a su vez haciéndolo generando más riqueza, pero generando más inclusión, más igualdad de oportunidades y de punto de partida. Y disculpen que hable siempre de lo mismo, igualdad de oportunidades con igualdad, con acercarse a la igualdad del punto de partida, porque si no la democracia es renga, no es lo mismo. Entre eso lo primero es revertir la violencia, la diferencia de diferentes formas de violencia y inseguridad ciudadana que han venido avanzando en nuestra sociedad, sobre todo socioterritorialmente, y que obviamente conspiran contra la convivencia y la diversidad. Tenemos que ser una sociedad que pueda vivir en paz, que pueda admitir las diversidades y diferencias que tenemos para armónicamente poder avanzar primero hacia un estado donde todo el mundo viva feliz, pero aparte para poder desarrollarnos como nación. Esto implica, como yo decía, atacar muy directamente las brechas socioterritoriales que hoy existen. Cuando uno mira el mapa de la situación socioeconómica del Uruguay y también hasta educacional, es clarísimamente que hay determinados sectores socioterritoriales del país, algunos muy localizados en Montevideo y la zona metropolitana, pero también en otras partes del país, donde se concentra buena parte de la exclusión y hacia ahí hay que buscar atacar. Transformar la matriz productiva, porque ahí no podemos seguir eternamente pensando cómo vamos a ser solo un país productor de materias primas con bajo valor agregado. Obviamente tenemos que no solo ser un país productor de alimentos de calidad con alto valor agregado, sino que además tenemos que diversificar algunos segmentos de actividad que nos permitan crecer, incluir más ciencia y tecnología, incluir mucho más valor agregado y tener una inserción en el mundo del trabajo y en el contexto mundial mucho más digno, porque a su vez hacer cosas de más calidad implica no solo más trabajo, sino que de mejor calidad, que creo que es lo que todos buscamos. Esto implica inyectar mucho conocimiento a lo que hacemos, teniendo a su vez un uso responsable de nuestro medio ambiente y eso permitirnos hacer una economía mucho más dinámica y con mucho mejor calidad de puesto de trabajo. Tenemos que transformar el sistema educativo, no hay vuelta a que darle, tenemos algunas cosas que van en ese sentido. El Plan Ceibal, si bien no es un plan educativo, es una herramienta formidable para permitir dar un salto en calidad en educación. Es más, algunas cosas que ya se están dando, yo no sabía, pero hoy el 98,5% de los gurises y gurisas de la escuela pública están en programas de inglés calificados como de los mejores del mundo por Cambridge. Y la gente habla poco de eso. Perdón, he escuchado de un candidato que dice que hay que enseñar inglés en las escuelas. A veces yo creo que la gente habla con mucho desconocimiento. Hay 120 escuelas rurales que tienen de promedio, creo que no más de 20 personas. El promedio de 120 es 20 personas cada uno, que son las únicas que están en camino, pero que aún no tienen enseñanza de inglés, básicamente utilizando las ceibalitas, y se han desarrollado programas más que interesantes. A tal punto que las dos últimas evaluaciones, no la última, las dos últimas evaluaciones en el tiempo que ha hecho Cambridge, valorando la enseñanza de inglés, han calificado a Uruguay como los mejores países como la enseñanza de inglés.
Igual, nuestro sistema educativo tiene que cambiar, hay que hacer de los centros educativos centros amigables, centros donde la comunidad pueda participar mucho más, romper rigideces. Hay que lograr que la enseñanza de las materias y cómo se las enseñas se permitan que sean mucho más amigables, mucho más cercanas para los estudiantes y no sentir que están estudiando si hay gente en Júpiter o en Plutón, y lograr comunidades mucho más estables y con un proyecto mucho más atractivo y que atraiga por unirse a la realidad cotidiana a las muchachas y los muchachos. Sin duda, ahí el principal problema que tenemos es la deserción en el liceo. Hoy tenemos algo maravilloso que no teníamos hace 15 años. Tenemos infraestructura educativa con capacidad de albergar al total de las gurises y gurisas que salen de la enseñanza primaria y entran en enseñanza secundaria para que la puedan terminar. Hace 15 años eso hubiera implicado clases de más de 60 personas. Uno se tenían que subir a caballito para entrar uno arriba del otro para poder entrar en esas clases. Hoy se hizo la inversión histórica durante el gobierno del Frente Amplio de Educación para que eso fuera posible. Igual hay que cambiar los modelos, lo vuelvo a decir, profesores más estables, comunidades educativas mucho más integradas, hasta el propio diseño, la forma de trabajo de los centros educativos tiene que cambiar, vinculación con la realidad, y después con un seguimiento de las gurises y los gurises, que sobre todo en los contextos críticos de alta vulnerabilidad, que es donde se da mayor deserción de los que no, o sea, de los que no terminan secundaria. Estamos bajo, en un 40% más o menos en el total, pero en un 19% en los barrios, en los sectores de contexto crítico. Sobre todo ahí buscar un seguimiento que sea integral. No es un problema solo de que salven o pierdan materias. Para entender lo que pasa hay que ver de qué forma está integrado el grupo familiar, en qué condiciones viven, si tienen sistema de atención de salud, cómo lo tienen, si hay accesibilidad, si hay calles o no hay calles. Esa visión global que permita interactuar y actuar sobre las personas que hoy no terminan su ciclo educativo de una forma mucho más concreta para lograr realmente igualdad de oportunidades. Eso es, sin duda, un paradigma. Después hay cosas que cambiar, yo siempre cuento. Hace unos meses estuvimos en Israel y, aparte del reencuentro de alcaldes, yo pedí para conocer mucho todo el proyecto Startups, de ahí la Estación del Futuro famosa, y las Estaciones del Futuro que vamos a proponer, como medida de promover la innovación y dar herramientas a los innovadores y a los emprendedores del Uruguay. Pero también me interesaba conocer cómo el sistema educativo se iba adaptando a formar gente con cabeza diferente. Me explicaron 10.000 cosas, pero lo que más me impresionó no fue lo que me explicaron, fue lo que vi. Entramos a las salas y uno veía primero una especie de cajón medio raro ahí con unas sillas y después mesas y sillas todas con rueditas. Nadie educa más un montón de alumnos mirando al profesor incuestionable. O sea, se educan a veces en ronda, a veces forman grupo de trabajo y esa especie de apartado que tenían era si había alguno cansado con sueño, tenía el derecho a ir a recostarse un rato, a descansar para cuando estuviera bien volver a la clase. Imagínense esto en Uruguay, ¿no? Yo creo que lo tomo, no para copiar, siempre de cada país somos como un traje a medida, tenemos que ver nuestras propias formas de adaptar. Lo que me queda claro que estamos a miles de kilómetros de lo que está pasando en el mundo, en el sistema educativo, etc. Y lo último, gran principal objetivo es dejar de hablar de lo que yo creo que es una tontería, de un Estado grande o chico, flaco, gordo. Lo que necesitamos es un Estado inteligente, adaptado al proyecto país que estamos creando. Lo vuelvo a decir, de repente en algún lado sobra gente y la tecnología puede hacer que en algún lado sobre gente y en algún lado no va a faltar gente. La clave no es el tamaño. Uno mira algunos de los países más desarrollados y algunos se rezaría 50 Padre Nuestros y 200 Ave María del susto que tiene el tamaño del Estado en algunos países. De la misma forma que se asustaría son otras sociedades con otros poderes económicos, pero de los impuestos que paga, etc. Pero lo que se trata es de ver qué Estado necesitamos. Hay que meterle inteligencia, no dogmatismo a las decisiones. Yo lo que veo que a veces demasiado dogmatismo se tiene. Para ir avanzando en el tema seguridad, que fueron los temas que tocamos, y convivencia ciudadana, tenemos una serie de medidas. La primera es reimpulsar la policía comunitaria.
La reinserción, el conocimiento en el territorio, la colaboración de la policía con el vecino es parte de la recuperación de la presencia del Estado ahí donde se está minimizando por la presencia de bandas delictivas, sobre todo en el narcotráfico. Mejorar más y mejor la tecnología para el combate del delito. Eso implica profesionalizar la investigación criminal, más cámaras y todo lo que sea tecnológicamente nos permita tener herramientas. Ahora, sin duda, hay que buscar optimizar el intercambio de información con los países vecinos, bueno, siempre y cuando no haya fugas de información, pero para todo lo que es el tráfico, la utilización de Uruguay como un puente para llevar la droga a otros países. Pero sin duda es parte, pues ya, porque no solo la tecnología no está cambiando el mundo, también está cambiando las formas delictivas, dándoles contenidos tecnológicos que son cada vez más innovadores. El otro día un periodista del interior me dice, no, pero ¿cómo? Si está el ejército para controlar la frontera, ¿cómo puede ser que entre droga? Y yo le pregunté en qué país vivía o en qué mundo vivía, porque Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con más tecnología, no sé, alguno que me ayude, son 60.000 toneladas de droga, un número disparatado que entran todos los años, y son el país de la tecnología y de aparte, en base a estructura represiva, claro que la tienen, ¿no? O sea, no le falta, para eso no le falta nada. Y sin embargo, entra esas cantidades. Acá la tecnología también tiene que servir para contrarrestar la utilización de la tecnología por parte de las delincuencias. Sin duda, hay que actuar con muchísima firmeza en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso todo lo que hizo con el Plan Mirador no es la panacea, pero fue un proyecto muy importante porque devolvió el dominio y la presencia del Estado en territorios donde de alguna forma las mafias delictivas estaban corriendo al Estado de su papel y cooptando a buena parte de los vecinos para que funcionaran en su lógica de funcionamiento y de alimentación de hombres y mujeres a la delincuencia. Combatir la impunidad, esto es un tema de que muchas veces no puede haber delitos que no queden investigados, hay que seguir combatiendo, como se ha hecho de una forma muy cabal desde hace muchos años, la corrupción policial, que sigue habiendo, por más que ya hay mucho menos, lo vemos periódicamente, pero no puede, la sensación de impunidad, de que hay delitos que quedan sin resolverse, tiene que terminar. La política de cárceles, ya lo ha dicho, va a salir dinero lamentablemente, pero con tiempo, sin pausa, pero sin fin, sin que esto deje de marchar. Hay que avanzar a modelos de cárceles más chicos, con una integración mucho más homogénea de los privados de libertad en cuanto al tipo de delito, los perfiles sociopsicológicos, para que no haya contaminación, en todo caso que los buenos impulsen a la recuperación de los que aún están convencidos de que el delito es su vía, y terminar con las megacárceles que la verdad son en parte el centro de las peores prácticas y mucho menos lejos de una política de recuperación de los delincuentes para que no vuelvan a reincidir. Y después, lo que tal vez uno tenga que haber dicho primero, porque el tema seguridad no es solo un tema de seguridad, es de convivencia y seguridad, avanzar. Hay unos 25 lugares que hemos calculado socioterritorialmente complicados, sobre todo en el área metropolitana, pero también en algunos lugares del interior, donde hay que actuar cambiando la realidad de esos barrios con inversiones en vivienda, posibilidad de acceso a la educación, a la salud, calles, iluminación, espacio público, todo lo que implica dignificar oportunidades de trabajo, políticas específicas para dignificar y recuperar para los buenos ciudadanos, que son la inmensa mayoría, esos territorios para la sociedad. Bueno, en los centros educativos ya la mayor parte lo he dicho. Yo creo que hay un par de cosas que no dije, tres cosas. Primero, el reconocimiento de las trayectorias educativas. Hay mucha gente que... Me pasó una vez en La Paz, no, el barrio Ayubá, que es el límite con La Paz. Me encontré con dos muchachos que eran soldadores y me llevan y yo sé bastante soldadura. Antes de dedicarme a la robótica estaba más en el área metalúrgica. Era inspector de soldadura, miraba a soldar a alguien y lo calificaba, le daba la autorización para ser soldador, ¿no? Y me encuentro que eran excelentes soldadores, pero no tenían título de nada. Averigüé y descubrí eso hace como 10 años, que hay un programa en la UTU, como en casi toda la enseñanza, de acreditación de saberes. Hay que avanzar mucho más a eso, ya aprovechando a complementarlo. Y después, bueno, tiene que haber un sistema educativo también, como estamos haciendo con la SUTEC, o el tipo de carreras de descentralización que está haciendo la Universidad de la República, de tener mucho más vinculación con el sistema productivo.
Nosotros necesitamos un proyecto de país, tiene que tener determinados paradigmas, diversificación productiva, buscar apostar a aquellos sectores de actividad donde tenemos posibilidad competitiva y masa crítica de gente con posibilidades y conocimiento, bla, 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 y para eso necesitamos gente y formarla. No está mal preparar y jerarquizar la educación que prepare a la gente para que tenga un futuro y para que sume a un proyecto de país de mucho más desarrollo de riqueza y sobre todo de distribución de la misma. Y por último, bueno, hay que recapacitar y hacer toda una tarea, porque todos estos cambios implican, no es contra los profesores, sino es con los profesores. Queda claro que en el centro de los desvelos tiene que estar el educando, las botijas y los botijas. No hay vuelta que darle. Nunca nos olvidemos, el centro de la educación debe ser los educandos, pero hay que darle todas las herramientas y los fortalecimientos a los profesores como para que puedan aceptar este desafío. Bueno, la transformación del sistema productivo, que ya hablamos bastantes, centro en valor agregado, cuidado ambiental y generación de empleo de calidad, para lo cual tenemos que generar una fuerte posibilidad de generar actividades con un alto contenido creativo, de innovación. El conocimiento, lo vuelvo a decir, es la diferenciación de una nación en el siglo XXI. Y eso implica, tenemos que justamente transformar la matriz productiva, agregar la sustentabilidad ambiental, porque además hemos estado trabajando y estudiando, y bueno, ahí quiero destacar el trabajo de prospectiva del OPP, estudiando, porque para que un sector se desarrolle no es me gusta al que está en el gobierno, no, implica un estudio, ver qué capacidades propias tenemos, si tenemos los recursos, si tenemos la masa crítica, o sea, la cantidad de gente como para que ese sector se desarrolle con potencialidad, ver si hay nichos de mercados que nos permiten insertarnos en el mercado internacional. Todo eso lo ha empezado a hacer, bueno, hubo una publicación hace unos pocos días, que el OPP ha dado un paso más que importante en este proceso, y en particular hay uno clarísimamente que está vinculado a una actividad que desarrollamos, que es la actividad de producción de alimentos, en donde se ha descubierto claramente un nicho de oportunidad de la agroecología, porque cada vez hay más gente en el mundo con voluntad y recursos económicos como para comprar alimentos con trazabilidad ecológica. Ahí tenemos una oportunidad descomunal, mucho más con la red de pequeños productores agrícolas que tenemos diseminados en toda la República, porque uno va a Artigas, va a Cerro Largo, va en Canelones, ni que hablar. Por todos lados hay unidades productivas familiares o de pequeños grupos que están deseosos de trabajar en ese circuito. Bueno, después eso implica, ya que no podemos apoyar a cuanta idea productiva sea, tenemos que ver la viabilidad que tenga y no tenemos recursos para todo, tenemos que focalizar, priorizar y utilizar algunos segmentos de actividad, eslabones de cadena de valor, como motor que se desarrollen con fuerza y a partir de su desarrollo ahí empiecen a derramar y generando otras oportunidades. Tenemos que tener un nuevo plan de ciencia y tecnología, no solo llegar al porcentaje comprometido para el área o acercarnos lo más posible, sino focalizarlo mucho más. Es importantísimo y hemos hecho un trabajo destacable en ciencias básicas. Hemos fallado tal vez un poco más, aunque se ha hecho mucho. Uruguay Transforma ha colaborado mucho para mejorar eso. Hay que profundizar mucho más el utilizar los recursos a la ciencia y la tecnología para ayudar a desarrollar sectores de alto contenido tecnológico que puedan, emprendimientos que puedan desarrollarse. Bueno, tenemos que tener todo esto en un marco de protección de los recursos naturales. Tenemos que recapacitar y capacitar. Cuando hablamos que 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a trabajar en oficios, en tareas que no existen, implica que muchos de los que están acá, como yo decía, o se van a quedar sin el trabajo. Lo que sabían hacer no va a servir más, por lo tanto hay que dar la posibilidad de recapacitarse a esa gente o aquellos que tienen un trabajo con un bajo nivel de ingreso y que no les gusta, tengan la posibilidad de estudiar y capacitarse para una mejor posibilidad laboral. Para eso, 80.000 con recursos existentes, que son parte de lo que hoy está gastando la INEFOP y parte de lo que hoy está gastando la Administración Nacional de Educación Pública para este mismo tema, con diversos programas, unificarlo en un programa central y capacitar o recapacitar a 80.000 uruguayos por año, 400.000 en el periodo. Es la mejor forma de enfrentar el futuro, tener gente con conocimiento y capacitada. Lo que llamamos un Sistema Nacional de Recapacitación para la Transición Justa. Y bueno, y después sí hay que mantener políticas que el Ministerio de Trabajo ya las viene desarrollando para lo que son jóvenes, discapacitados, o sea, segmentos de la sociedad que tienen mucho más complicado acceso al trabajo
Y en el caso de los jóvenes, clarísimo, porque es el segmento donde la desocupación es mayor, pero por lejos, tener incentivos específicos a las empresas para lograr insertar en el mercado laboral a esta gente. Luego, la transformación del Estado, algo he venido hablando. Mi experiencia en la administración pública ha sido siempre encontrar territorios de chacras, de áreas totalmente divorciadas entre una y otra. Y bien, el Estado a nivel general, si bien yo he trabajado en un ente público, en un ministerio y después en la intendencia, siempre, mi experiencia privada fue siempre generar estructuras matriciales, colaborativas, sabiendo que nunca existe un tema que tiene un solo dueño, sino que para que un tema salga bien tiene que estar involucrados gente de diversas áreas, que fue lo que hicimos en la Intendencia con el gerenciamiento por proyectos, usando metodologías como el Project Management, utilizando todos los proyectos principales, más de 60, tenía su equipo de proyecto y su líder de proyecto, su jefe de proyecto, pero en ese equipo había gente de diferentes áreas, pero para el proyecto trabajaban con el mandato del jefe de proyecto. Y el director del departamento sabía que esa persona tenía tantas horas a la semana o en el mes dedicados al proyecto, de forma de lograr proyectos que tuvieran la visión de todos los que de una forma u otra tenían algo para opinar para que la cosa saliera bien, y la verdad, conociendo lo que era la Intendencia y lo que es ahora, está saliendo muy, pero muy bien, aunque quede mucho por avanzar. Eso implica también de qué forma vamos a ver el Estado. Hoy, y doy fe porque lo sufrí, fui 2 veces presidente de la Comisión de Presupuesto, integré los 5 años que fui senador de la Comisión de Presupuesto. Vienen los presupuestos y la rendición de cuenta, y en realidad a uno le cuesta entender para dónde va, ¿verdad, Pablo? Porque es por incisos. O sea, cada área tiene tanta plata más, hay que ir a ver cuánto tenía. La verdad uno terminas perdiendo para qué está haciendo el dinero, cuesta mucho. Por lo tanto, en realidad ya hubo una experiencia que se intentó hacer en el periodo pasado y yo creo que hay que retomar mucho más paso a paso, pero en profundidad, que es un presupuesto por programa, por objetivos, donde en todo caso un programa es, bueno, primera infancia, otro programa es desarrollo de tal cosa. Y ahí, en ese rubro, cada ministerio involucrado tiene su asignación presupuestal y hay una bolsa para el proyecto en sí, pero lograr tener una visión diferente para medir los resultados. Porque en definitiva, parte de la mejora del Estado es poder saber hacia dónde, por qué gastó el dinero, que tenga un objetivo y que el objetivo sea parte de una visión estratégica y después poder valorar, ¿cumplió su objetivo o no cumplió su objetivo? Cosa que, bueno, es fundamental. El día que logremos transversalizar el Estado, vamos a generar ahorros, créanme. Hay algunas experiencias de que un mismo tema están 4 ministerios y los 4 ministerios aplican criterios diferentes, objetivos diferentes. Es la lógica de la no lógica, así que hay que trabajar mucho en ese tema. Eso implica, bueno, un diseño y gestión transversal de las políticas públicas, instrumentos modernos para la gestión por proyectos de resultados, como mencionaba, y aparte mucha transparencia que permita que todos los ciudadanos conozcan qué se hace, por qué se hace y a dónde se busca avanzar. Eso ha sido en esencia la presentación. Disculpen si me alargué o me entusiasmé demasiado en algún tema. Lo más importante es, está todo bárbaro los discursos, pegarle a otro candidato, dedicar mucho tiempo a destruir, sacarse los sayos de arriba. Yo no me quiero sacar ningún sayo. Primero estoy orgulloso de ser uruguayo, estoy orgulloso del país que han construido a lo largo del siglo XX, XXI, generaciones de hombres y mujeres de todos los partidos políticos, pero también estoy orgulloso del Frente Amplio por lo que ha hecho, por más de que quede muchísimo por hacer. Ahora, el que no entienda que nos enfrentamos a una coyuntura donde se presentan nuevos desafíos que implican adoptar nuevas formas de solucionarlos, realmente no entiende para dónde va el mundo. Yo aspiro a seguir entendiendo como uruguayos y uruguayas hacia dónde va el mundo y crear un país que realmente brinde oportunidades, que acepte el desafío de la globalización en el sentido de lograr abrirse al mundo, pero mantener las mejores y principales características de valores de nuestro país, pero que realmente lo más importante permita que, no importando en qué lugar, en qué barrio, con qué condición social, cada niño y cada niña de este país pueda soñar alcanzar sus objetivos, sus sueños, y no dependa tanto de su condición económica. Muchas gracias.